Hola, hola, muy buenas tardes, amigos que me, que me escuchan, que me ven. Nuevamente les saluda su amigo Gustavo, su hermano en la fe. Quizás le estoy hablando a alguno de mis hermanos, quizás algún familiar. Bendecido sea cada uno de ustedes, queridos amigos. Hoy, domingo 28 de agosto, vamos a estudiar nuevamente nuestra lección. Ahora estamos pasando ya a la lección número 6 de nuestra lección de escuela sabática. ¿Sí? Me da un gusto, un placer poder nuevamente compartir el mensaje de nuestro Dios. Sí, espero que sea de gran bendición para tu vida. Eh, no importa dónde estés, dónde vayas, si quizás no tienes el tiempo para tomar tu Biblia e ir conmigo, tomar la lectura conmigo, no te preocupes, quizás vas en camino, donde vayas. Eh, Lo importante es que escuches el mensaje que Dios tiene en estos momentos para cada uno de nosotros. Sí, pero antes vamos a hacer una breve oración, vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Padre eterno que estás en los cielos, santificado y alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta hora de la tarde, nos dirigimos a usted, Padre eterno, suplicándole, rogándole en estos momentos, por favor nos perdone por todas nuestras faltas que hemos cometido, por toda nuestra rebeldía, por todo lo malo que hemos hecho hasta estos momentos. Pero también le damos las gracias por este nuevo día pues que usted nos dio. Ya estamos ya en la tarde, ya hemos realizado nuestras actividades como día con día. Eh, Padre eterno, en estos momentos pues nos detenemos nuevamente para eh, en estos momentos estudiar su palabra. Pero suplicamos, Padre, su dirección, que su Espíritu Santo sea quien nos guíe, quien nos instruya, quien nos encamine para así poder entender y comprender su mensaje en estos momentos. Oh Padre eterno, en estos momentos, pues, que su Espíritu Santo descienda a cada corazón que está ahí escuchando este mensaje a través de esta red social, a través de YouTube. Padre, que sea de gran bendición en su vida de cada persona que esté mirando este video. Te lo suplicamos y se lo rogamos pues humildemente en nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, es un gusto, es un placer que hoy nuevamente estemos aquí a punto de estudiar nuevamente la palabra de nuestro Dios. Y nuevamente le invito a suscribirse a su canal. Eh, Igual denle like y lo más importante, compartan este video, este mensaje con sus amigos, sus familiares, ¿sí? Con los que ustedes puedan compartirlo, ¿sí? Espero que sea de gran bendición para sus vidas también, ¿sí? Vamos a leer, como les decía, lección número 10, hoy domingo 28 de agosto, ¿sí? De principio a fin, en la Biblia hay ejemplos de personas que fueron partidas para servir a los demás. Moisés fue llamado a soportar olas interminables de chismes y críticas al conducir al pueblo a la tierra prometida. José fue llamado a una experiencia que implicó traición y cárcel. ¿Sí? Eso es lo que vemos también de José. Y de cárcel cuando ocupaba un puesto de servicio en Egipto. En cada caso Dios permitió las situaciones para que la vida de su pueblo pudiera llegar a ser un teatro de su gracia y cuidado no solo para sí, sino también para el bien de los demás. Dios puede usarnos de la misma manera, ¿sí? Es fácil sentirse enojado o herido en esas situaciones, pero como señalamos ayer, la mansedumbre es la capacidad que Dios nos da para soportar esas cosas con paciencia y sin resentimiento, ¿sí?
Y ahí nos manda la cita al libro de Ezequiel 24, 15 al 27. ¿Sí? Ezequiel capítulo 24, versículo 15 al 27. Si estás ahí en casita y quizás no tienes tu Biblia a la mano, ponle pausa este video y vaya por su Biblia para que leamos juntos la palabra de nuestro Dios. Dice ahí el libro de Ezequiel 24, 15 al 27, dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores. La palabra endechar viene siendo como significa, más bien como no sufras, ¿sí? No no te entristezcas, no te pongas triste. Pocas palabras le dicen: no te pongas triste ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortu, mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. ¿Sí? Hablé al pueblo por la mañana, ahí ya son palabras de Ezequiel. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. 19. Y me dijo el pueblo: no no enseñarás qué significa para nosotros estas cosas que haces. Dice el 20. Y yo les dije: la palabra de Jehová vino a mí diciendo: di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos, el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas dejasteis caerán a espada. 22. Y haréis de la manera que yo hice: no encubráis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. ¿Sí? Aquí a Ezequiel se le fue dicho que él hiciera así, que no llorara, que no se entristeciera. ¿Por qué? Porque al pueblo también le iba a venir calamidades, ¿sí? Entonces era un ejemplo a lo que le estaba aconteciendo Ezequiel, era un ejemplo para que ellos estuvieran preparados, hicieran lo mismo que Ezequiel estaba haciendo en esos momentos, ¿sí? Él no se puso a llorar: ¿por qué mi esposa? Si yo la amaba tanto, y se pusiera de luto varios días, ¿no? Cuando se le fue dicho que no hiciera nada de eso, él todo fue haciendo como se le había encomendado, ¿sí? Para que el pueblo tuviera y siguiera el ejemplo de Ezequiel. Sigue diciendo el 24. Ezequiel pues os será por señal según todas las cosas que él hizo. Haréis cuando esto ocurra. Entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. 25. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza y el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. Ese día vendrá, 26, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. 27. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y les serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Sí? Vemos que era un mandato. En pocas palabras, nuestro Dios estaba dando un ejemplo para que el pueblo estuviera preparado para su acontecimiento futuro. ¿Sí? Vemos
eh, aquí lo que nos dice la pregunta, que trae la pregunta para este día domingo. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí Ezequiel estaba sufriendo, sí, tenía un dolor inmenso, sí, al perder su amada esposa, sí, pero siguió conforme a lo que le pidió nuestro Dios Jehová, sí. Eso es lo que estaba pasando ahí. Ahora, ¿por qué pasó Ezequiel por este crisol? Sí, era de parte de Dios, sí, que tenía que dar un ejemplo, sí. Él tuvo que sufrir, sí, pero al mismo tiempo él tenía que demostrar lo que Dios le estaba pidiendo, ¿sí? Para que los demás vieran, ¿sí? Y cuando ellos acontecieran por algo similar, ¿sí? No decayeran su semblante, no se echaran al olvido, sino que pusieran fuertes. Ese ejemplo era el que les iba a dar esa fortaleza, a seguir sus pasos, a seguir el ejemplo de Ezequiel. Por eso aquí al comienzo hay un hombre que nos hace una pregunta. Os, Oswald Chambers ha dicho que debemos convertirnos en pan partido y vino derramado para los demás. ¿Qué crees que quiso decir con esto? ¿Qué es lo que quiere dar a entender ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiso decir el mensaje de nuestro Dios? ¿Qué nos dice para nosotros hoy? Que quizás si nos encontramos en un momento de sufrimiento, estamos pasando por un crisol, debemos de demostrar este, esa seguridad de que Dios está con nosotros, ¿sí? Y que Dios mismo nos da la fortaleza, ¿sí? Para que vean en nosotros los demás, miran, ese está, está como si nada, se le fue ese ser querido, ¿será que no lo quería? ¿O será que se está poniendo fuerte? Y se preguntarán, pero ¿de dónde le viene esa fortaleza? Pero cuando uno se da a conocer que eres hijo de Dios, y entonces ahí es donde entran en ese detalle. No, pues es que ese sí está bien centrado en las cosas de Dios. No es que sí, ese es un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Entonces contagiamos a los demás, queridos amigos. ¿Sí? Por eso debemos ser unos testimonios para los demás. ¿Sí? Aquí nos sigue diciendo en la parte de abajo, en el párrafo, dice Ezequiel 24:24, Dios dice, Ezequiel pues os será por señal. Según todas las cosas que él hizo, haréis cuanto esto ocurra. Entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Mediante el ejemplo de Ezequiel, el pueblo de Israel llegaría a convencerse de la verdad acerca de quién era Dios, Jehová el Señor, ¿sí? Y verían esta verdad, experimentar el cumplimiento de la profecía que la vida de Ezequiel simbolizaba y el sufrimiento que enfrentó, ¿sí? ¿Quién sabe cuántas personas también verán a Jehová el Señor en nuestros pedazos rotos? ¿Sí? Que es una pregunta. ¿Quién sabe cuántas personas también verán a Jehová el Señor en nuestros pedazos rotos? ¿Sí? Vemos que la vida de Ezequiel fue un gran testimonio para el pueblo de Israel. ¿Sí? Por eso Israel tuvo que pasar por ese sufrimiento para que el pueblo de Israel tuviera un gran ejemplo, ¿sí? Para que el pueblo se aferrara a su Dios, ¿sí? De esa forma ellos iban a estar fortalecidos. Y hoy en día nosotros también, queridos amigos, debemos de fortalecernos, ¿sí? Creyendo en nuestro Dios, pidiendo la fortaleza a nuestro Dios y quizás pasamos por momentos difíciles, por enfermedades, por eh, problemas financieros, problemas familiares, qué sé yo, algún problema mayor, ¿sí? Alguna otra clase de problema, otra clase de crisol por la que tú estés pasando, ¿sí? Debes seguir el ejemplo de Dios y debes poner esa seguridad de nuestro Dios. Por eso aquí lo importante, querido amigo y amiga,
es creer en Dios profundamente, no dudar de Él, que nos están viniendo calamidades, estamos sufriendo, estamos angustiados, debemos ser pacientes, esperar la respuesta de nuestro Dios. Quizás estamos sufriendo y quizás esos crisoles, como las lecciones pasadas hemos dicho, quizás esos crisoles son los que nos ayudan a aumentar nuestra fe, aumentar esa confianza en nuestro Dios. Porque cuando vemos ya de tanto tiempo de estar sufriendo, ¿sí? Vemos la respuesta de nuestro Dios. Es ahí cuando damos gracias a Dios y creemos que Dios tiene el control de nuestras vidas, que Dios se preocupa por nosotros, que Dios está al tanto de nosotros, ¿sí? Por eso no debemos temer, ¿sí? Debemos temer a que estemos en el camino correcto, en el camino de nuestro Dios, ¿sí? Ahí es donde debemos de temer, debemos de tener el temor a Jehová, no el temor a las enfermedades, a los problemas familiares, problemas financieros, no. A eso no debemos tenerle temor, porque estamos confiando en nuestro Dios, ¿sí? Y dice aquí en la parte ya de abajo, ya para finalizar, dice, tarde o temprano la vida misma nos quebranta a todos. ¿Cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Todos somos quebrantados, queridos amigos. En algún tiempo quizás estuvimos pasando por momentos difíciles, quizás ahora no, o quizás le estoy hablando a alguna persona que en estos momentos se encuentra pasando en un crisol, ¿sí? Se encuentra sufriendo, ¿sí? Sigue diciendo en la otra pregunta, ¿qué lecciones aprendiste? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Sí? Ya vimos la vida de Ezequiel, cómo pudo soportar la pérdida de su amada esposa, ¿sí? Por la obediencia a Dios, porque él estaba consagrado a Dios, ¿sí? Él pudo soportar todo eso, ese golpe, ese sufrimiento tan duro, ¿sí? Que como seres humanos nos duele, ¿sí? Él quizás le dolió a su esposa, quizás por dentro estaba llorando, pero él sabía que tenía que cumplir con una misión, sabía que tenía que cumplir con el mandato que le había dado Dios mismo, ¿sí? Para el ejemplo a los demás. Tenemos un ejemplo, el mejor ejemplo de todos, el mejor, nuestro Señor Jesucristo. Cuando vino aquí no pasó por un crisol muy fuerte. Cuando se le acercaba su hora, dice ahí en su palabra que fue y oró este, llevó a Pedro y a otros dos apóstoles, ¿sí? Que él les decía, espérenme aquí, mientras tanto yo voy allí y oro, ¿sí? Pero les dijo, oren conmigo, ¿sí? Yo oraré allá adelante y ustedes aquí permanezcan en vela, ¿sí? Ahí vemos que Jesús estaba angustiado en esos momentos, porque él no sabía si quizás el pecado era demasiado grande, ¿sí? Era demasiado horroroso, que quizás quedara ya desapartado de su Padre para toda la eternidad. Él no sabía que tan grande era el pecado, que tan grande era el pago del pecado, ¿sí? En esos momentos vemos cómo Jesús le dice al Padre que si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no, haz conforme a tu voluntad, ¿sí? Jesús no escatimó. Jesús se asustó quizás en ese momento cuando se le acercaba su hora, ¿sí? Como seres humanos, nuestro Señor Jesús fue como cualquiera uno de nosotros. Él tuvo ese temor, pero puso esa confianza en su Padre Celestial. Así, querido amigo, amiga que me escucha, nosotros debemos seguir esos ejemplos, ¿sí? Vemos cómo Moisés, dice aquí en la parte de la lección, cómo Moisés tuvo que soportar tantas críticas, ¿sí? Tantos chismes de la gente. Ahora, José también, lo que tuvo que pasar, fue vendido, ¿sí? Primero lo habían metido a una cisterna, sus hermanos le querían matar,
pero uno de ellos dijo que no, que era mejor que lo echaran en la cisterna y quedara. Pero después llegaron, pasaban ahí unos ismaelitas y se los vendieron a ellos y ellos los vendieron allá con los egipcios, y ahí fue donde fue a quedar este pobre de José. ¿Cuánto tiempo estuvo sufriendo allí? ¿Sí? Hasta cuando llegó a ser una persona gran importante, ¿sí? Dios le había hecho pasar todo eso para que al último, ¿sí? Él fuera el que hiciera provisión para sus vidas, de todos sus hermanos y hasta del mismo Jacob, su padre. ¿Sí? Vemos Dios que a pesar del sufrimiento, Dios les daba una salida, ¿sí? Les daba la victoria para que vieran sus ejemplos, ¿sí? Ahora, querido amigo, amiga que me escuchas, nosotros quizás podemos ser también para muchos un gran ejemplo, pero te digo, querido amigo, hermano que me escuchas, amiga, ¿sí? Pongamos esa confianza en nuestro Dios. No dudemos de nuestro Creador, sino hagamos todo lo contrario, ¿sí? Pongámonos firmes, que nuestra fe siempre esté firme, ¿sí? Para creer siempre en nuestro Dios y para que así muchas personas puedan ver un gran y hermoso testimonio y que puedan ver, ¿sí? Podamos reflejar que somos hijos de Dios. Querido amigo, amiga que me escuchas, esto ha sido el mensaje de este día, de esta tarde, ¿sí? Y no olvides que es muy importante ponernos en las manos de Dios, ¿sí? Debemos de llevar siempre esa confianza, esa calma, ¿sí? Esa tranquilidad. Debemos ser pacíficos a esperar la respuesta de nuestro Dios, a esperar lo que Dios nos dice, a esperar lo que Dios ordene, porque Dios siempre tiene el control de nuestras vidas, ¿sí? Ese es el mensaje, querido amigo, amiga que me escuchas, de este día. Mañana, si Dios lo permite, nuevamente estaremos aquí compartiendo un mensaje más de nuestro Dios. Sí, que el Señor te bendiga, pero antes vamos a hacer una oración para finalizar. Bendito y buen Padre Celestial, en esta hora de la tarde, nos dirigimos a usted nuevamente para darle las gracias porque usted nos ha hablado a través de su palabra. Le suplicamos y le rogamos, Padre, que estas palabras que hemos escuchado en estos momentos que quede grabado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Que su Espíritu Santo sea quien trabaje en nuestros corazones y ayúdanos para tener una fe firme. Ayúdanos a ser pacientes, a ser humildes, ¿sí? Ayúdanos a siempre perseverar, porque sabemos que usted está con nosotros, que no nos dejará solos a pesar de que llegamos a sufrir, pero usted siempre está al control de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Todo esto se lo suplicamos y se lo agradecemos pues humildemente, en nombre de Jesús. Amén y amén.